Bueno, yo prácticamente empecé el consumo como relativamente tarde, ¿no? Como se suele decir a veces, ¿no? Porque primero hice el estudio, yo gracias a Dios sí que terminé los estudios y no creo que lo hubiera conseguido. Y paré de estudiar y mi vida durante el estudio era demasiado tranquila, ¿no? Pero también demasiado monótona y muy tapadita, ¿no? Y luego ya al terminar, cuando ya empecé a tener trabajo, a tener coche, a tener libertad, a tener dinero, pues ahí ya cuando se desarrolló la adicción, ¿no? Y yo empecé a consumir a los 24 años y fue automático, ¿no? Fue entrar en contacto con la sustancia y con la droga y fue, ¿no? Se disparó bastante, ¿no? En 3 años ya estaba, o en 2 años, ya estaba superando a los amigos con los que salía, que estaban en consumo. Y ahí ya yo sabía desde el principio, ¿no? Que tenía un problema porque hasta lo engañaba yo mismo, ¿no? Hasta con lo que empecé a consumir, o por decir con los que salía, hasta con los que me enseñaron a consumir, porque al principio parecía que era un aprendizaje, pues yo hasta llegaba a mentirlos para decir de que ya me había vuelto a casa como todo, de que había parado a tiempo, de que... Y ahí empezó todo a darme cuenta también de que había un problema, de que había algo más de la base, ¿no? Y luego ya mi consumo fue de tirarme 3 días por ahí directamente, 2 días sin comer, sin beber, o sea, ya mi bebida no era el agua, ya era el licor con un refresco, con lo que fuera, ¿no? Pero era siempre en base de alcohol también. Y fue ya tan caótico de que llegaba un momento que la única manera de parar era teniendo paranoia, ¿no? Cuando yo ya sabía empezaba a alucinar a ver, era lo único que me tumbaba ya. Pues no había manera de pararlo, si no. Y me tiré así, pues eso, casi 9 años. 9 años ya fue cuando toqué fondo y ya fue para empezar a pedir ayuda y fue cuando empecé a conocer los centros, lo que era la recuperación y los tratamientos. Bueno, entonces, claro, yo sufrí paranoia, ¿no? Yo sé lo que es estar en una discoteca después de 2 o 3 días hasta arriba de ya no poder más. Ostras, ¿cómo se pasaba en una paranoia? ¿Cómo era eso? Pues era sobre todo los momentos ya de llegar a casa, de hacer un chill out en casa, ¿no? De estar ya de cuando se iba, si venía la gente para celebrar, que se iba la gente, seguir consumiendo y empezar a por la mirilla, ¿no? Estar ahí obsesionado por la mirilla, estar viendo cosas que no eran, empezar a ver sombras por debajo de la puerta, creer ya que se había metido alguien en la casa para robar. O sea, creer que había gente dentro del armario, o sea, paranoia de ese nivel, ¿no? Y hasta llegar a llamar a la policía, ¿eh? Para decir, oye, es que estoy convencido que hay alguien dentro del armario, se ha metido alguien. Qué mal se pasa, ¿no? Yo me acuerdo que yo busqué ninjas en la lavadora, con un cuchillo en la mano, que había un ninja dentro de la lavadora, o sea, impresionante, ¿no? Pero que en ese momento lo real, entre real, locura, pero no puedo parar, y el miedo, ¿no? Porque en esos momentos es como todo mi sistema nervioso está hiperalerta, también en mi lado, ¿no? Por la mirilla, o por debajo de esto, a ver si están ahí detrás de la puerta, ¿no? Y eso no se nos puede olvidar, ¿no? Y mira, es la primera vez que se nombra y hablamos de esto, por lo menos en mi canal, y, joder, complicado. ¿No? Complicado sobre todo porque la paranoia no es constante, no es todo el rato, y complicado en los momentos en que se va. Y te ves en medio como si fuera un rodaje, porque te ves como si fuera dentro de una película y te das cuenta y dices, uy, qué locura, ¿no? O sea, cómo he llegado a este punto, ¿no? Y luego como entre los momentos de lucidez que vuelve la paranoia, vuelve la lucidez, y como estar atrapado en ese... Y vuelve la lucidez y me meto otra. Claro, porque eso paraba ya cuando te aprendido. Cuando para y así a repetir para la siguiente semana, el siguiente día, para cuando fuera. Para cuando fuera, claro. ¿Qué papel jugaba la noche, el sexo y el consumo en tu día a día? Sí, pues yo sí era un consumidor entre diario y en el trabajo, nunca llegué a consumir, pero el fin de semana llegaba viernes, sábado y domingo y era cuando se despertaba, ¿no? Es más, a veces era preparar toda la semana para llegar a ese viernes, que el único ideal y el único deseo era que llegara el viernes para salir en ambiente de discoteca, nocturno, de after, porque aquí en esa época el gobierno permitía, locales abiertos eran hasta las 6 de la mañana, no era incluso alguno clandestino, y medio se permitía estar. Y podías enlazar uno con el siguiente, y empezar un viernes y terminar un lunes por la mañana. Luego realmente se fue como un poco también gestionando esa parte, pero no. Los espacios se podía consumir mucho dentro de los sitios, no visiblemente, porque no era para cantearse, pero sí podía consumir en los baños y con grupos. Y era ahí, pues eso, era noche de consumo,
de música, de sexo en la discoteca, sexo en el coche, en la casa, donde fuera. Porque estaba todo unido en sí. Sí, ahora se ha puesto muy de moda el chensex. A ti no te pilló, ¿verdad? No, la verdad es que no, al menos esa versión tan heavy, pero no es una variante de lo que siempre se ha hecho, no hay nada nuevo, en consumo no hay nada nuevo. O sea, que hayan hecho una mezcla nueva, uno siente de uno, pero es lo mismo. Al fin y al cabo, el nombre que le pongan, eso sí. Sí, ha cambiado el nombre y se le ha encasillado, ¿no? Con esto de que siempre le nombre a todo. O sea, sé que al fin y al cabo es sexo y químico, ¿no? Pues eso siempre lo ha habido. Y siempre lo habrá, con el nombre que sea. Y como la adicción es lo mismo, o sea, la base va a ser la misma. O sea, podemos decir que eres de esos pioneros donde todavía no estabais encasillados dentro de esas conductas, ¿no? Claro. Y encima anteriormente, pues bueno, tenía una parte de que era hasta divertido y gracioso y era normal hacerlo. Como no tenía otro nombre que fuera o que tuviera más connotaciones negativas, pues bueno, era salir a como a disfrutar, porque antes era ganas de disfrutar, de pasarlo bien, pero no era de estar consumiendo, al fin y al cabo. A vivir. Era ganas de estar consumiendo, al fin y al cabo, con que... Si tuvieras que elegir una imagen negra de esa etapa, una escena que todavía te duele, ¿no? Recordar, ¿cuál sería? Sí, pues yo en una de ellas, estando aquí en Madrid, porque yo consumía mi consumo mayoritariamente fue aquí en Madrid, yo soy de Toledo y yo vivía en Toledo, ¿no? Y una de ellas fue de salir de, no sé si era ni por la mañana, por la noche cuando era, salir con el coche porque el peligro era encima conducir, ¿no? Yo me veía bien y conducir toda la autopista y ver un helicóptero que me perseguía dentro de esta locura, ¿no? Que pregunté, digo, o sea, ¿cómo yo no me estrellé? ¿Cómo era capaz me podía diferenciar la realidad cuando veía helicópteros que me perseguían, que no había nada? Pero yo me lo creí como acelerando más para evitar el helicóptero y esa escena a mí no se me olvida. O sea, de ver en esa situación, de recordar ese grado de locura, pues, y terminar incluso en un escampado metido con el coche porque no había manera de seguir, ya parar y pensar que estaban los geos escondidos en la tierra esperándome. Sí, esas escenas son recuerdos que se quedan ahí, que marcan y que dicen, eso es lo que lleva un consumo realmente. Claro, es que ahora lo nombramos, o sea, es que una persona que no sepa de paranoia, porque de adicción se puede saber, pero que no sepa de paranoia, la tensión, el miedo, la angustia, el estar hiperalerta y toda esa sensación interna que se está viviendo mientras estás pensando, vas conduciendo, acelerando, que te persigue un helicóptero, que de repente metes en un descampado, que paras, que estás viendo los geos, que es una historia totalmente irreal. ¿Quién soy yo? Porque me he metido 3 rayas, ¿vale? Por decirlo así, son 3, ¿vale? Pero soy alguien que se ha metido 3 rayas para que vengan los geos y para que me pongan un helicóptero y para que pase esto. Pero tu cabeza, yo tengo una, ¿vale? Mira, yo, bajo el efecto, camino a Camarena, ¿vale? Lo veo también, ¿vale? Mi madre vivía allí. Me empecé a paranoiar con una muela hasta que me la arranqué con la llave del coche. No me dolió nada, tengo que decirlo, que iba tan puestísimo que no sentí nada ni nada, pero empecé y me acuerdo que tenía el hueco y empezaba a rascar y a rascar. ¿Cómo tiene que estar una persona por dentro para llegar a esos límites? Y esa es la realidad del consumo, no es como empieza ni la fiesta, ni la noche, ni el sexo, ni cosas que en un momento dado pueden apetecer, ¿no? Que pueden decir, mira, yo quiero vivir la vida, quiero, ¿no? Ese grito a la libertad. Pero ¿cuál es la realidad de esa persona que empezamos, bueno, esta perversidad, pero como grito a la libertad? ¿Cuáles son nuestros finales, no? Y gracias a Dios, pues mira, estamos aquí pudiéndolo recordar, incluso pudiéndolo reír, ¿no? Pero a mí sí me gusta como... Sí, gente no lo ha contado. Un amigo nuestro se quedó en coma en la puerta de la discoteca. Se metió porque sabía que le iban a investigar, o sea, que le iban a mirar, a cachear, y cuando se tomó todo de una y en la discoteca, pues, y se quedó en coma, hubo que sacarle y quedó en coma. Y muchos de ellos han muerto, o sea, nosotros sabemos muchos de ellos muertos. Gracias a Dios, no es todos los que han estado los que consumen, o sea, no son adictos, pero los de los adictos hemos tenido consecuencias duras, claro, situaciones muy difíciles. Y ya no nuestros, sino también de los demás, y haberlo vivido, claro. Esa es la realidad de una adicción realmente, cuando el concepto de adicción, no de consumo, porque consumo hay mucho,
Pero la adicción, gracias a Dios, somos los mínimos los que llegamos a desarrollar la adicción. No todos los consumos, pero nuestro consumo adictivo sí. Vaya dolor. ¿Cuándo empiezas a darte cuenta que no hay salida de esa vida? Pues yo, desde el principio, o sea, muy al principio, a pesar de que no hacía nada, yo sabía que no era normal el consumo. Pues yo sabía que los demás iban a casa, yo no llegaba a casa. Cuando decía alguien, yo me he guardado esto para el mes que viene, digo, para el mes que viene, digo, yo no me lo he guardado ni para pasar mañana. Mañana, eso es un problema, no me dan ni para pasar mañana. Entonces digo, oye, en serio, digo, no le dará obsesión. Ahí empezó a saber identificar que es un componente obsesivo, ¿no? Y yo decía, es que si yo sé que tengo algo metido en un bote para el mes que viene, estaría todo el rato pensándolo y viéndolo en la cabeza. Es decir, tengo algo en el bote, tengo en la cajita, ¿no? En la cajita. Está guardada la cajita, está guardada la cajita. No, eso me habría de pelopeto ya, ahí esa obsesión. Y ya cuando dije, oye, esto ya es diferente, es raro. Es raro. No pedí ayuda, porque a pesar de saberlo, era como estar ahí contemplando la situación y seguir con ella. Es peor todavía. Porque eso se prorrogó, pues eso, durante no todo el tiempo de consumo, porque dentro de lo que cabe pedí ayuda pronto, no encontré la mejor manera, pero bueno, al menos los primeros pasos es decir, aquí puede que haya algo, puede que haya algún problema, puede que tenga algún problema, que no fue parar, pero bueno, fue empezar. Claro, darme cuenta, ¿no? La cajita me recordaba, me he visto medio visualizado, ¿no? Desarmando los asientos del coche. O sea, desarmar los asientos del coche para buscar piedrecitas blancas, para de la alfombrilla del suelo, chuparlas y tocarlas y, vamos, de donde fuese, de una taza de mate, de donde fuese, directamente coger. ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad la cajita! No, la cajita, yo la cajita me la como. O sea, como ha dicho, ¿no? O sea, no dejo absolutamente nada, ¿no? Me está trayendo un montón como de imágenes de hablar contigo y demás. Y en la papelera, llegar a tirarlo y luego vaciar toda la papelera para volver a recuperarlo. Sí, aquí lo tiro. La única manera de decir, o se va por el váter o como lo deje en cualquier lado, que es una papelera, regresa afuera. Regresa afuera, porque... ¿Qué fue lo más peligroso de esa etapa? ¿La droga o lo que lo rodeaba? Bueno, podría haber sido la droga de que alguna partida adulterada o mala o algún error, ¿no? O algún compuesto que no era y creer que era y consumir alguno y haber tenido una sobredosis. Yo por suerte o por desgracia, a menos no terminé en un hospital porque lo mismo me hubiera hecho para adelante, ¿no? Pero no pillé ninguna partida mala, no me dio mayor taquicardia, o sea, dentro de lo normal, ¿no? Pero no terminé en un hospital. Entonces realmente fue peor todas las circunstancias, todo lo que lo rodeaba. Por ejemplo, ya no era lo que llevaba metido, sino que hacía cuando estaba colocado, ¿no? Lo de conducir. Claro. O sea, lo de conducir. Yo sí recuerdo haber golpeado algún coche, pero no era callejeando entre las calles de Madrid, ¿no? De malos giros, mala distancia, calcular, de estar aparcando en un parking de Madrid y girar al revés, comerme una columna. O sea, cosas, pero imagínate en carretera sería. Igual que veía helicóptero, podía ver carreteras que no existían. O que se cruza cualquier cosa o de repente... Personas y no verlas, claro, por la noche la confusión está claro. Todo lo que conllevaba lo que se hacía, lo que yo hacía mientras estaba en el consumo, claro, ya no la propia sustancia, ni ya el efecto interno, sino lo que provocaba fuera, claro. Ese es uno de los problemas que hay hoy en día también, claro. Porque cuando uno ya lleva 3 noches sin dormir o 2 noches sin dormir, cualquier cosa se asombra, o sea, ya uno entra y se asusta de repente porque está bien y no hay nada, ve algo, y de repente eso al volante, peligroso. Muy peligroso, muy peligroso. Yo te digo, o sea, los golpes porque fueron a baja velocidad, pero igual que había un coche podía haber una persona, podía haber una moto o cualquier lo que fuera, o lo mío no había una queda de un puente y era caer, o un terraplén, cualquier cosa, ¿sabes? Que hubiera o que no hubiera. Claro. ¿Qué fue lo último que perdiste antes de decir hasta aquí? Pues justamente el último eslabón que a mí me tocó bastante fue el tema de salud, ¿no? O sea, el tema de salud. De que ya tenía una acumulada de lo que decimos de pasar por el hospital, por el médico, ¿no? Porque ya había consecuencias, claro. Había consecuencias ya de infecciones, había consecuencias ya de todos los orificios, ya de consumir, pillar una infección a la mínima ya. Y había consecuencias del hígado, del riñón, que empezaba ya como a estar como lesionado, ¿no? A tener consecuencias, claro, y tanto alcohol y tanto tiempo y como se sabe la cocatinol, ¿no? La mezcla de los dos, pues claro, afecta al organismo.
y ya en cualquier análisis era como, uy, tienes demasiado alterado los resultados de una analítica normal, ¿no? Demasiado alterado, y ahí fue cuando me asusté cuando me hicieron un recopilatorio, ¿no? De decir, uy, lleva ya un tiempo, ¿no? Entonces ya solicitud de cita con psicología, con psiquiatría, con las obsesiones, con la parte física. No, al final ves una historia y dices, hostia, vaya vida de consumo, llevo una década de consumo y estas son las consecuencias, claro. Yo estoy haciendo con mi vida. Efectivamente. Y no puedo. Y hacia dónde voy todavía estoy en la misma, sí. Ese fue un punto determinante junto con otros compañeros que me dijeron, oye, vas un poco mal, ¿no? Y vas un poquito, revísalo, ¿no? Me enfadaba, ¿no? Pero mal vas tú. Pero fue eso, no, yo ya lo aceptaba, yo no... Igual que, o sea, yo ya probé de aquí también los K, yo incluso tuve 2 años yendo, o sea, yo seguía consumiendo, pero yo a mí tenía un problema, yo no dejaba de ir. No fue tampoco el mejor método, ni pues también era con muy malos profesionales y claro, hoy en día, que luego te diré, te lo enlazo de porque me dedico ya a esto. Pero yo di, pues, con muy malos profesionales se supone que era los especialistas. Y con lo que conozco hoy en día, digo, joder, es que quien me intentó ayudar tampoco tenía ni conocimiento. A veces no sé si es que no tenían ni ganas, no tenían recursos. Pero desde luego lo que me intentaban hacer ver de los efectos del consumo no tenía nada que ver con una recuperación que tenemos hoy en día. Entonces dije, oye, esto hay que poner un poco en orden, ¿no? Porque si soy yo, que tengo buena voluntad de recuperarme, ¿cómo será? ¿Cómo van a ayudar al que no quiere, no? ¿Cómo lo va a decir? Pero yo que vengo voluntario ya que digo, oye, mira, que tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? O sea, porque hay un momento de lucidez, ¿no? Y era como, ¿qué tengo que hacer? Y si ni siquiera me ayuda en esta situación, entonces ¿a quién más ayuda? Bueno, es que es complicado. Como sitios a veces públicos, o sea, yo creo que sí hay excelentes profesionales muchas veces. Lo único que pasa es que no tienen tiempo. Es que realmente tienen tanto número que al final es eso, un número, ¿no? Entonces... Y luego también que ha evolucionado mucho el mundo de las adicciones. Yo me acuerdo que a mí me metían en algún centro y lo único que hacían es meterme a 10 personas a mi alrededor para insultarme, levantarme y que le pegan al terapeuta o lo que era. Una praxis muy distinta, ¿vale? Una praxis como las que vamos a ver ahora, donde, bueno, no vamos a revelar nada, ¿no? Bueno, que son peores, ¿no? Sí, de los años, igual de aquí, de los años 90, los años del 2000, claro, que han pasado unos cuantitos años ya. Incluso de nuestra recuperación, de mi recuperación casi, década y media, entonces claro, gracias a Dios ha habido avance. Claro. Va evolucionando. Y como dice, es cierto, o sea, había buenos profesionales de la salud, buenos médicos, pero con muy pocos recursos. O sea, no lo dejaban hacer nada. Exacto. Entonces digo, ¿para qué tenéis igual como a mejores médicos no les dais capacidad para hacer nada? Y una vez a la semana te veían en psicología, ¿no? Y eso es que tuve suerte. Pues psicología mira cada 45 días. Y yo digo, pero ¿cómo voy a ir cada 45? Llegaba y decía, digo, es que no me acuerdo ni cómo te llamas. Entonces, ¿tú crees que yo te voy a confiar a ti de lo que he estado haciendo? Yo lo único que vengo aquí es para contarte todo lo que he consumido a los 45 días. Y digo, no. Bueno, va evolucionando. Gracias a Dios vamos evolucionando y hay muchos más centros y mucha más esta. Bueno, eso va así. Yo lo he hecho. Mi experiencia tampoco fue muy esto, pero bueno, creo que fue necesaria para que realmente hoy pueda valorar mi recuperación, para que me haya hecho cargo de mi parte. Y bueno, es lo que hay, igual que mi adicción, es lo que hay, pues lo demás, el proceso de la recuperación, pues también es lo que hay. Es lo que toca y gracias a Dios, yo no sé, la semillita de todo lo que hemos hecho nos hace tener hoy 13 y 16 años, ¿no? Sí. Algo habrá sumado. Yo sin duda, igual he dicho, digo, es que tratar también la adicción y en lo público con los pocos recursos destinados para la recuperación, digo, es que es muy complicado. O sea, ya dicen, no, es que malos médicos, no sé si son buenos o malos, pero no tienen herramientas, como dicen, ni tiempo, ni siquiera, es que no hay partida presupuestaria para tratar bien la adicción como es. Entonces digo, siempre hace de los privados, digo, pues sí, es que es lo que mejor funciona. ¿Que hay cosas en la sociedad que sea de lo público que utiliza? Claro que sí, o sea, hay recursos que se utilizan, claro que sí. Pero parar desde lo público, para mí, hoy en día todavía no lo veo capacidad. Pero oye, gracias a Dios, hay también tratamientos que son asequibles, o sea, son asequibles comparado con la adicción que conlleva y que se puede hacer. Entonces, hoy en día es posible, claro que sí, sabiendo cómo y dónde, claro. Exacto. Cómo y dónde y con quién. ¿Qué parte de tu vida tuviste que empezar a romper primero? Sí, lo primero fue desde luego los horarios y las compañías. Los horarios era porque si yo consumía por las noches, porque no quiere decir que no haya consumido por el día, porque siempre llegaba al día.
Pero quiere decir que era el problema cuando empezaba. Y si empezaba por la noche, tuve que ceder y dejar de ir a sitios donde sabía que iba a terminar consumiendo. Entonces lo primero fue tan sencillo como cambiar el horario de un viernes, en lugar de a las 9 o a las 10 quedar con amigos fuera, quedarme en la casa. Algo tan sencillo primero como eso. Y luego igual si quería salir, porque no quiere decir que esté encerrado en la casa, al día siguiente un sábado, en lugar de llegar de Empalme, empezar a hacer planes un sábado para comer con gente, con amigos normales y ya está. Entonces fue el primero cambio. Y dentro de ese cambio eran las compañías, claro, sí, muchos, no todos, porque no es cierto que todos, si muchas de las amistades consumían era evitar, al menos por un tiempo, ya no plantear de que no voy a volver a ver y tal, sino cuando me llamaban o cortar la llamada, decir, no, hoy no voy a quedar, ya está. Entonces ya empezó por ahí. Y decir, vamos a parar todo lo que me está llevando al consumo para ver, o sea, a ver qué es lo que me está pasando, qué hay detrás de todo eso. Toda esa parte conductual que hace falta, ¿no? Que a veces la siguiente pregunta nos lleva, ¿no? ¿Qué fue más difícil? ¿Dejar de consumir o hacer el cambio de vida? Claro, el dejar de consumir a veces como la consecuencia de todo el cambio de vida. Entonces no era tan importante el buscar el parar de consumir, sino hacer el cambio porque la parada iba a llegar. O sea, si yo no era mi entorno, a la hora de comer, yo nunca quedé con los amigos para quedar a las 2 de la tarde un sábado para consumir. O sea, si iba de Empalme no quedaba para comer. Y si iba a comer, yo no consumía hasta la noche. Entonces, no era tan complicado el parar. O sea, si ya había cedido y organizado de que con los amigos con los que no consumía no iba a quedar por la noche, sino a una hora de día, pues ya con eso directamente las ganas también como que me mermaban. Tenía que tener muy claro de no exponerme en cierto horario, pero literal, en cierto horario del fin de semana. Porque mi mayor debilidad era estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con la gente incorrecta en ese momento. Entonces, una vez que corregía eso, la parte conductual, físicamente, pues las ganas me armaban. Claro. No a la larga, pero de corta las ganas, para empezar era suficiente. Y ahí en ese cortar ese hábito es cuando intervino la parte terapéutica. Es decir, vale, y ahora que me veo con todo esto que tengo encima, ¿quién me va a ayudar? Vale, ahora ya es por la mañana, no he salido, no he consumido, ¿qué hago con mi vida? Entonces, hacer ese mantenimiento para no volver, no usar el fin de semana y el consumo de escapatoria, era lo que me permite dejar espacio para decir, ¿quién me va a ayudar ahora a mantener esto? Exacto. Y ahora nos vamos al momento actual. ¿Cómo acaba? Un tío de Yuncos en Cali. Eso, como voy a recordar, yo siempre digo Toledo, pues digo, porque mi pueblo de Yuncos nadie lo conoce, nadie lo conoce, entonces sí, yo digo Toledo, pero tú lo sabes, sí, tú lo sabes entonces. Pues sí, la verdad es que, bueno, esto realmente fue un beneficio en mi recuperación, ¿no? Algo de... Hay quien se recuperó o paró de consumir y creció en la empresa. Hay quien creció con las relaciones, tener hijos. Pues bueno, uno de mis crecimientos fue el descubrir el viajar, porque es literal. Yo entré en recuperación y lo que me hacía antes, que era viajar, pues yo empecé a viajar. Empecé a tener curiosidad de más allá de mi calle, de mi barrio, de mi pueblo, de mi provincia, y yo empecé a viajar, fue automático. Yo estuve en África medio año, o sea, salí un trabajo y yo tenía como yo miraba mucho a un amigo mío que inició de consumo, que él no es adicto, pero con él sí que consumí. Y él estuvo en Miami de becario 2 años y yo le dije, uy, ¿cómo me gustaría a mí hacer eso en mi vida, ¿no? De salir fuera tal, digo, porque te lo admiro. Y él así tal, digo, pues anímate. Y le llega un día a decir, mira, fíjate, me han llamado de Guinea Ecuatorial para irme. Dice, ¿qué le has dicho? Digo, ¿cómo me voy a ir a Guinea Ecuatorial? Digo, si no sé ni dónde está, tuve que buscarlo en el mapa. Decía, que no sé. Me dijo, que le has dicho que no ahora mismo, que sí, que sí. Uy, pero en serio, que está muy lejos, tal, que sí, que sí. Ya me lo hice, hice una entrevista y ese fue mi primer viaje en recuperación. Partió desde la recuperación, estuve medio año en África, entonces yo tenía mucho ganas de que esa experiencia, a pesar de lo duro que fue, porque fue muy duro por varias circunstancias, pero fue muy gratificante decir, uy, hay vida más allá de lo que yo conozco. Y eso me motivó a estar en recuperación, porque yo sabía que recuperación me iba a dar cosas tan buenas y bonitas como esa. Esa experiencia en mi vida fue una de las que más me ha marcado. Y lo que ocurrió allí en esa vivencia, porque fue tirarme la primera vez que salía de mi escenario, de mi entorno, durante medio año, tanto tiempo seguido. Y fue increíble, ¿no? O sea, gracias también a la dureza que tuvo, porque en calor ahí, o sea, había gente que aterrizaba con el sofocante calor, la humedad, y se iba al día siguiente, o sea, es que no aguantaba. Y poder superar todo eso, pues a mí me animó a conocer otra cultura y ver hasta dónde podía llegar yo. Y eso enlazó a de que yo me salió un trabajo en Palma, Mallorca, estuve 1 año y medio,
Y luego justamente quería conocer otro continente, Sudamérica, yo tenía un sueño, y de ahí nació el primer viaje de un mes a Sudamérica. Entonces, gracias a todos esos pasos y al estar limpio, a querer, porque por dentro también había algo más, ¿no? Con la pandemia ayudó a que yo estuviera estudiando y se fueron dando, ¿no? Se fueron dando situaciones para que ahora justamente, como decías antes, haya celebrado un año. Realmente llevo viviendo 2 años en Cali, cumplido en noviembre, pero el consultorio, la parte ambulatoria, lo hemos hecho el primer aniversario. Pero como viajes fue recuperación, ver que hay algo más allá de lo que yo conocía, medio año en África, año y medio en Palma de Mallorca, y luego partió con un mes, medio año en Cali. Hasta llegar hoy en día, pues eso, hasta tener la vivencia de 2 años. Y ahora, yéndonos a tu centro, ¿qué significa intentar salir del consumo cuando no tienes ni para cubrir lo básico? Que el otro día me lo comentabas y me gustaría que lo contaras aquí un poco, porque aquí en España no somos, si hablamos antes de que es precario lo público, madre mía, ¿qué hacer cuando no tienes absolutamente nada para recuperarte, ¿no? ¿Cómo vives eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú que estás allí de primera mano? Ahí sí, era curioso lo que, como te comentaba, ¿no? De que había gente yo tenía gente pues que le tenía aprecio, que sé que estaba en recuperación, que quería recuperarse, pero que no tenía dinero suficiente, economía para mantener un tratamiento profesional, ¿no? Y era como, venga, yo te veo que tienes ganas, yo te quiero apoyar, venga, te voy a regalar el tratamiento. Y llegar al día siguiente y decir, o sea, no te pido que me pague el tratamiento, fíjate, te lo voy a dar gratis. Es que no puedo. Y yo, pero que no puede, digo, ¿cómo que no puede? Si es gratis. Digo, es que no tengo ni para los pasajes para llegar al centro. Y digo, uy, no, estamos hablando de palabras mayores ya. O sea, ya es que no tengas para el tratamiento, no tienes para el billete de autobús para llegar al centro. Y yo, digo, re complicado. Entonces, fíjate, como para hablar de un pago de un tratamiento, ¿no? Cuando no hay ni para el desplazamiento. Y hay situaciones de la gente pues, que lo vive ahí, que saca para el día. Y si yo en la mañana consigo ganar dinero, hacer mi día, dice, si me sobra para el autobús, voy a recuperarme. Y si no, no llegaré. Porque llega a ser de que es una realidad, como te decía, es más económico el consumir que el pagar un billete de avión, o sea, es más económico. Puede que no tengas para el billete de autobús, pero puede que sí que tengas para consumir. Porque el precio, o sea, otro detalle que decíamos de que el precio de la droga, o sea, es tan sumamente barata de que... ¿Cómo te ves? Pues allí, fíjate que aquí el gramo estaba, desde que yo sabía, 60 euros el gramo de cocaína, allí el gramo pues estará 2.000 pesos. 2.000 pesos, eso no llega a ser ni 50 céntimos, ¿no? Un poquito más. 50 céntimos, un gramo. Cuando el pasaje de autobús está en 3.000, 3.500 pesos para ir en el día para desplazar. Desplazamiento en moto para una mujer, porque los hombres no pueden ir de parrillero, pero un desplazamiento de una mujer puede costar 6.000 pesos, 5.000, 4.000. Fíjate, cuando hablamos, la mitad cuesta menos consumir que desplazarse. Que no te hablo de tener un coche ni nada, ¿no? Te digo de un pasaje de autobús, que es lo mínimo, ¿no? Que es lo mínimo. ¿Qué pasará aquí con las paranoias, no? ¿Qué pasará ahí con... ¿Qué les suele pasar, no? A los españoles que de repente dicen, wow, venga, viaje de consumo, me voy a Colombia, ¿no? Que no es la realidad de muchos, ¿vale? No que le pase a todo el mundo, ¿no? Evidentemente, hay distintos sitios y tampoco podemos hablar de esto es lo que os pasa, ¿no? Pero de cosas que ya se ha escuchado. Sí, es una realidad de que alguien lo escuche y dice, joder, si la cocaína es tan barata en Colombia, porque lo es, o sea, es una realidad. Ya no en Cali, sino en cualquier parte de Colombia es muy económica. Entonces alguien de aquí que consuma diga, ya está, me voy al paraíso de la adicción, ¿no? Me voy al paraíso donde puedo tener montaña, ¿no? O sea, yo si comparo el euro con el peso colombiano, pues puedo tener kilos y kilos de cocaína, ¿no? Que puede ser verdad. Yo, bueno, vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuando hacen algún viaje de turismo de consumo, porque igual que, bueno, hay países de turismo de sexo, turismo de consumo, ¿no? Que dicen, como es gratis, pues mejor, me va a venir bien, ¿no? Me va a salir la fiesta económica. ¿Qué ocurre? Que si la pureza no está tan adulterada como aquí, pues un cuerpo de aquí no está acostumbrado a esa pureza o ese tratamiento que hacen allí. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pues si aquí ya te da paranoia, allí te da pues, la sobredosis. Y como se sabe que ha habido,
Ha habido, pues sí, extranjeros que han fallecido de ataques al corazón por estar encerrado en un hotel, por estar consumiendo sin fin. Aquí, gracias a Dios, porque es una realidad, está bien que te frene el precio que tiene la propia droga, ¿no? Como la coca, ¿no? Está bien que haya al menos un freno económico, ¿no? De que no podrás pensar en tener montaña, pero si no tienes ese freno, ¿qué te queda? Seguir hasta que tu cuerpo... Es más, lo de, si está muy claro, eso es lo que el experimento que se hizo con la rata, ¿no? De cuando le dan igual dosis de morfina, sigue consumiendo hasta que muere porque no puede parar. Eso es lo que pasa allí. Entonces la idea de que qué bien que me puedo ir a Colombia para consumir droga barata, o sea, eso es ridículo y es estúpido y ya forma parte de la misma locura. O sea, decir de que por ser barato me voy a poder morir mucho antes, ¿qué sentido tiene, no? Con que sería muy autodañino pensar de esa manera, de que ir a hacer un desplazamiento para tener dosis sin fin. Un adicto con dosis sin fin, pues casi muerte asegurada, ¿no? Muerte asegurada. Eso es lo que ha pasado a muchos celebrities que tienen tantísimo dinero de que la parte económica no lo frena. Porque nosotros, los que hemos estado menos de pie de calle, siempre había un límite, ¿no? Podía vender lo que fuera, pero si te quedabas sin cadenas, sin móviles, que no lo hemos mencionado, pero bueno, eso es otra cosa más. Cuando termina de vender al menos, te frena, ¿no? Pero si tienes tantísima cantidad que no te va a frenar el quedarte sin dinero, pues, ¿qué te frena? Una sobredosis. Sí. Y es lo que ha ocurrido, o sea, lo que ocurre. Incluso gente decir, voy a poder intentar traficar, sí, claro, si intentas traficar, pues ¿dónde termina? Cárcel lleno. Que esa es otra, es o voy a por ello a comprar, o voy a desplazarlo, o voy a consumirlo. Eso no eso es la misma estupidez que el consumo sin fin. Entonces está hecho y esa idea está creada dentro de la misma locura. Que no lleva nada, al fin y al cabo no lleva nada. Lleva pues casi la muerte segura. Bueno, estoy muerto, estoy seguro. Es que lo ha habido, claro. Después de gastarme 1.000 euros en los asientos del coche o buscar pititas, chocolate, y siempre eran más o menos me gastase lo que me gastase, ¿no? Que a veces han sido grandes cifras. Belín, a 50 céntimos, estaría muerto. No creo que hubiera aguantado el primer año, teniendo más o menos lo que tenía aquí económicamente, ¿vale? Viviendo allí, o sea, yo no hubiera llegado al año de vida, creo. Hubiera explotado mi corazón. Porque, no lo sé, todo es esto, todo es una suposición, ¿no? Pero, madre mía, no sé, yo la obsesión y la compulsión que tenía por el consumo de lo que tú decías, vender móvil, vender cadena, vender, no sé, hasta la rueda de repuesto del coche, ¿no? Sí. Lo que sea. Para que pagaran algo. Claro, porque te dieran algo más. Ahora de repente, ¡puf! Imagínate. 1.000 pavos a 50 céntimos. Ahí está, yo estoy. Hospital, sí, hospital. En la UCI, en primero cuidados intensivos o para el cementerio directamente. Ahora luego seguir, porque sales de la UCI y eso no era el FIT tampoco. Eso tampoco detiene. Porque el cementerio detiene, pero una UCI no detiene. Te detiene los días siguientes hasta que recupera. Pero recupera y luego le digas como que no fue para tanto. No estuvo tan mal, ¿no? Entre otros, no estuvo tan mal. ¿Qué pasa aquí si quieres contarlo, no? Por el secuestro, esto que me contabas, que me llamó mucho la atención. ¿Cómo? Lo del secuestro, eso que se puede hacer a los adictos, que se lo puede coger. Sí, así hablamos de... Es la diferencia, claro. La diferencia que hay entre España y bueno, Colombia, ¿no? Sí, hay una parte de Latinoamérica, ¿vale? No es solo en Colombia, hay una parte también que yo sepa en Ecuador y, bueno, no me atrevería a decir más, pero yo sé que en parte, ¿no? Que se dice, o sea, se camufla un poco la manera de ayudar al adicto. Se le dice que se le hace una captura que, al fin y al cabo, si miramos el Código Penal, es un secuestro, ¿no? Es un secuestro. Pero es tan sencillo como si aquí, o sea, aquí en Madrid, que si se va al poblado, donde los centros donde esté el consumo, claro, se le coge a la persona a la fuerza y se le lleva a una fundación, a un centro de tratamiento, allí se llaman fundaciones. Entonces, bueno, muchos, no soy yo el único de que debo decir, oye, esto en parte, esa captura es un secuestro, porque no deja de ser un secuestro. Pero bueno, es una captura de ayuda que en algunos casos, si te digo la verdad, no que esté justificado, pero es decir, si no se hace algo se va a morir la persona, porque se tiene. Entonces yo no sé hasta qué punto, claro, el problema que hay en el país es quién determina cuándo sí y cuándo no. Cuándo sí y cuándo no. Entonces ahí realmente la única que tiene la última palabra es la familia que paga. Dice la familia,
haz lo que tengas que hacer, pero sácale a mi hijo de donde está consumiendo. Allí se llama la soya, ¿no? Entonces la familia paga para que vayan a recoger al chico, sería hacer una captura. O sea, contra la voluntad, claro, porque los tratamientos son voluntarios o involuntarios. Entonces, claro, dicen, o sea, ¿cuál sería la definición en este caso? Es decir, secuestro, no secuestro, captura, no captura, ya estaríamos dentro de más de la legalidad, de la moralidad, ¿no? Porque dice la familia, o sea, ¿me vas a impedir que yo ayude a mi familiar que sé que no se me está muriendo? Y es cierto, llegas y dices, joder, es que es cierto, es que yo sé que se está muriendo. Entonces dices que es mejor hacer algo o no hacer nada. Pero los límites están cuando alguien no se ve en ese estado y se sigue haciendo lo mismo. O cuando la persona se la captura, está en el centro y dice, vale, antes se estaba consumiendo, pero si ahora lleva 3 meses, 6 meses, si tu postura es la misma, ya no se está muriendo, ¿por qué le tienes todavía la misma situación? Entonces, eso, ahí es lo que se confunde de los centros, de en cuando se está haciendo algo por el bien del adicto, cuando se está haciendo algo bien por la economía del director. ¿Por qué? Sería un ejemplo como que tú vas a un restaurante y vas a desayunar, ¿no? Y dicen, me pongo un desayuno, cuando te vas a ir te cierro la puerta y dicen, no te vas a ir, tú te vas a quedar aquí hasta que comas, ¿no? Dice, coño, yo venía solo a desayunar, bueno, venga, pues me voy a quedar a comer. Terminas, comes, pasas por caja y te vas a ir y te dicen, tú no te vas a ir, dice, ahora te vas a quedar a cenar. Dice, coño, parece que esto no va por mi interés, esto va por interés de tu casa, pues yo venía solo a desayunar. Ya me has obligado a comer, ¿qué pasa? También me vas a obligar solo por haber pedido un desayuno. Entonces, ¿me estás condenando a que yo tengo que darme el tiempo que tú decidas porque tú haces caja conmigo? Y eso es lo que muchos, no yo solo, propias personas de allí que tienen también una ética buena y dicen, oye, esto creo que se nos está yendo de la mano. Es que eso se está yendo de las manos. De las situaciones incluso de atar, no sé, aquí esos métodos no está bueno, ni allí está permitido, pero de tener como cárceles, de estar atado a una columna, con que llega un momento que dices hasta qué punto esa justificación es correcta, ¿no? O ayudar al paciente o no, o sea, hasta qué punto. Claro, es que, ostras, si a mí me metes contra mi voluntad cuando yo no quería, cuando yo estaba así, a mí no me frenas. Bueno, me frenas de maneras muy malas. O atándome, o encadenándome, o pegándome mucho, o esto, porque cuando yo tomaba la idea, tenía la idea en mi mente, en mi corazón, en mi alma, ¿no? De seguir consumiendo. Algo muy chungo me tendría que hacer para que yo no me fuera a consumir, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque a veces cuando yo veo aquí un paciente no quiere recuperación, la familia sí, al final el paciente cede, está aquí, pero no quiere, porque no quiere, ¿no? Ostras, qué difícil. Pues imagínate, encontrar su voluntad, retenido ahí, metido, cogido, no sé cómo puede llegar a ser un centro con esas características, muy difícil de manejar. En parte te digo, después de un año de haber estado así, de esa mala manera, salir al día siguiente y consumir. Al día siguiente. Exacto. Al día siguiente, o tener la mínima de que pille la puerta entreabierta, salir corriendo y tal. Incluso algo que era anecdótico, que era estar en la fundación, en el campo, porque la mayoría son en el campo, rodeados de animalitos, ¿no? Hay muchas que tienen vacas al lado, o que tienen, o sea, todo vista de la montaña, y la gente, o sea, y los pacientes, ya cuando están en una fase más avanzada, se supone que son, como dicen, los líderes o los grupos altos, de a la mínima que pueden salir y hasta ver un hongo en el suelo y salir para comérselo. Es decir, has recaído estando en el centro, que se supone que tú ya tienes una visión diferente, porque llevas, ¿cuántos? 6 meses, 9 meses, y dices, no hay ningún cambio. O sea, la mentalidad no ha cambiado nada, de que a la mínima que ve la puerta abierta, donde hay una caca de vaca que ha nacido el hongo, ir a por el hongo una seta alucinógena. Y decir, o sea, ¿de qué ha servido esos 9 meses realmente si no ha habido un trabajo interno? Bueno, porque no se trata solo de estar porque no se mate, a lo mejor, en esos 9 meses, que a lo mejor se hubiera matado, como claro. esa delgada línea que hablábamos, ¿no? Que en algunos casos, claro, pero claro, ¿dónde está lo ético? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la libertad? Ese tratamiento, entonces, no es para el paciente, es para la familia. Si durante esos 9 meses el único que ha alcanzado y que ha estado en recuperación ha sido la familia, entonces ingresan al hijo no para el bienestar, sino para el bienestar de la familia. Porque quien descansa es la familia, aunque el hijo siga igual de loco, o sea, igual de loco. Enfermedad más complicada. Para toda la sociedad, ¿no? Para el afectado, para los de al lado y para la sociedad en su conjunto.
es exagerado, ¿no? Cuando te pones aquí y lo empiezas a ver, eso es la perspectiva, me está encantando el vídeo contigo, ¿no? De verdad, porque normalmente siempre hablamos de eso de caballo rey aquí, ¿no? Y de repente ver otras realidades, de verdad, yo quiero agradecerte, José,